Buen día. En esta ocasión traemos desde Consultores de Validez Ambiental el nuevo curso enfocado en el manejo de sustancias químicas peligrosas. No solamente para poder pasar los diferentes tipos de auditorías, tanto interna como externa, y encontrar estos hallazgos, sino también para el cuidado de la salud y el medio ambiente, pues ambas tienen una relación muy estrecha. En este curso estaremos revisando la norma 05 de la STPS, así como la norma 18 de la misma Secretaría, en donde estaremos comentando el almacenamiento, el transporte y el correcto manejo de todas las sustancias químicas peligrosas, así como del sistema globalmente armonizado que está aplicando en todo nuestro territorio nacional. Iniciamos. Como primer paso en este curso vamos a estar revisando primero la norma 5 de la STPS. Esto porque esta norma se constituye a nivel muy general. Nos va a estar hablando de cosas generales tanto en almacenamiento como transporte, como el propio manejo de las sustancias químicas peligrosas. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque cada sustancia química en sí es un mundo. Entonces vamos a estar hablando de muchísimos tipos de sustancias, algunas que no se podrán almacenar en frío, otras se tendrán que almacenar en caliente o con aireación, o no se podrá almacenar con otras sustancias químicas peligrosas. Cada una va a ser independiente, individual, y va a estar tratando con sus propios elementos intrínsecos de la sustancia química peligrosa. Por tanto, la norma 5 nos va a dar recomendaciones muy generales, como por ejemplo, nos va a hablar tanto de las obligaciones del trabajador como las de, en este caso, el patrón, en los centros de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Identificar los peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas, comunicarlos con los centros de trabajo, establecer el equipo de protección personal de acuerdo a cada sustancia química peligrosa, establecer un método de trabajo para transporte no de planta a planta, de proveedor a planta, sino de transporte interno en las propias plantas. Aquí nos va a hablar acerca de temas muy generales, como por ejemplo, ninguna sustancia química peligrosa se puede mantener sin tapa. Esto por los efectos que vamos a estar viendo más adelante que se producen, se empiezan a liberar en el ambiente y generan condiciones de riesgo. Por otro lado, también la norma nos indica que obligaciones del patrón es establecer sistemas y cursos de capacitación y entrenamiento para nuestros trabajadores, para precisamente dar a conocer todos estos temas. Rápidamente, ¿cuál es la diferencia entre una capacitación y un entrenamiento? Ambos son un tipo de curso. El entrenamiento se refiere a un curso que dura menos de 4 horas. Más de 4 horas ya se considera un curso propiamente o una capacitación. De 4 a 8 horas, más allá de eso ya estamos hablando de diplomados, etc. Entonces, ¿a qué nos compromete la norma? A capacitaciones y entrenamientos. No especifica un tiempo en particular y tampoco especifica el tiempo en el que tenemos que estar retomando estos cursos. Como sugerencia, desde Consultores de Validez Ambiental, nosotros consideramos que 1 año entre cada una de estas capacitaciones y entrenamientos es el tiempo correcto en caso de que tengamos una visita de la Secretaría del Trabajo. Otras de las obligaciones del patrón, y una de las más sensibles e importantes, es identificar cuántas sustancias químicas peligrosas se encuentran en su centro de trabajo y cuáles son sus efectos. Estamos hablando, y cuando encontramos una auditoría o una inspección de la Secretaría, de una matriz en el concentrado de las sustancias químicas peligrosas. Eso el patrón lo tiene que tener, no solamente en general, sino también por área, porque de aquí vamos a obtener distintos elementos que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la otorgación del equipo de protección personal que es requerido de acuerdo a la exposición y al manejo que se está realizando de esa sustancia química peligrosa. Y finalmente, dentro de estas obligaciones también se encuentran normas de apoyo, como por ejemplo la 026 de la Secretaría. ¿Esta a qué se refiere? Se refiere a los colores de las tuberías que vamos a estar encontrando dentro de nuestra planta. Ahí, recordemos, vamos a encontrar flujos o fluidos que son peligrosos, identificados de color amarillo, entre otros. ¿Cuáles son las obligaciones, por tanto, del trabajador? Mis obligaciones como trabajador en un centro de trabajo: utilizar el equipo de protección personal que me está dando el patrón, acudir a los entrenamientos y adiestramientos que se están generando. Es muy importante contar con estas asistencias. Cuando se generan los entrenamientos ya en una planta, un centro de trabajo, es importante que al menos el 80% de asistencia o participación de cada área se encuentre documentado, que se pueda estar revisando esa trazabilidad. Y dentro de ese porcentaje de trabajadores que acudieron, pues un 80% de aprobación.
¿Esto para qué? Pues para asegurar que se tiene la competencia que se estuvo otorgando durante ese tiempo de adiestramiento. Otro de ellos es conocer sus riesgos y peligros en el manejo de sustancias químicas. Por eso el patrón tuvo que haberlos identificado y comunicado. Continuamos con el curso. Antes de continuar, ¿a qué nos referimos con un manejo de sustancias químicas peligrosas? Recordemos que un manejo hace referencia a un grupo de actividades individuales. Tapar, destapar, levantar, transportar, almacenar. Todos esos son manejos. Entonces recordemos, cada acción que realizamos con nuestras sustancias químicas peligrosas es importante. Finalmente, nuestro centro de trabajo debe contar con un análisis de riesgos. Recordemos que nos podremos apoyar de la norma 02 de la STPS para este punto. Cuando nos auditan o vienen a inspeccionarnos, van a estar solicitando este análisis. ¿A qué se refiere? Es un análisis en el riesgo del manejo de estas sustancias químicas peligrosas que se suele realizar con un proveedor externo, y una vez más, como recomendación, no viene la norma la periodicidad en que tenemos que realizarlo. Sin embargo, como recomendación es que cada año se esté realizando este estudio, uno por 2023, 2024, etc. Tenemos que contar con él en nuestras instalaciones. ¿Por qué? Porque de este análisis surge otra parte documental que tenemos que contar en las inspecciones, la cual es los métodos de trabajo o los métodos de manejo de las sustancias químicas peligrosas, que como comentábamos hace un momento, es un mundo de ellas. Entonces, estos dos elementos se deben encontrar: el análisis y el método. Dentro de este método estamos considerando los procedimientos de seguridad. Aquí se engloban muchas cosas que ya se deben estar realizando, tanto por actividades del operador como por manejo de maquinaria, pero naturalmente aquí también entra el manejo de las sustancias químicas peligrosas. Entonces tiene que estar todo integrado en un único trabajo, documentado, y no solamente para inspecciones. Esto se tiene que encontrar en las áreas de trabajo para que cualquier trabajador pueda consultarlo en cualquier momento y sea consciente de lo que está manejando y cómo tiene que estar realizando estos métodos de seguridad para protegerse a sí mismo. Vamos a continuar específicamente con la norma 018 del STPS. Esta norma es muy importante porque se refiere al sistema globalmente armonizado para la comunicación e identificación de peligros y riesgos de las sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Antes de continuar, hacemos la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? La diferencia es que el peligro va a ser la parte inherente de un material, de una actividad, de un animal. Nunca se lo vamos a poder quitar. Un ejemplo: aquellas plantas que están trabajando con metal, con piezas de aluminio. Vamos a poner este ejemplo. Para nosotros poder trabajar con piezas de aluminio, necesitamos ponerlas en algún molde para justamente moldearlas a la pieza que nosotros requiramos. Para realizar esto, vamos a tener que trabajar con el aluminio en estado líquido. Y no hay ninguna otra forma de obtener esto que no sea a través de calentarlo para poder alcanzar su punto de fusión, este cambio de sólido a líquido, y ya podamos trabajar con él moldeándolo de la forma que nosotros queremos. ¿A cuánto suele suceder esto? Por el caso del aluminio estamos hablando de entre 600 a 700 grados centígrados. Es una cantidad de calor impresionante. Si nos hemos quemado tal vez con agua, pues esta agua está un poquito menos de 100 grados centígrados. Entonces imaginemos ahí el daño que me puede generar. Entonces, el aluminio fundido es caliente. Yo, si le quitara ese calor al aluminio fundido, ya sería un sólido y no podría trabajar con él. Y por eso el peligro va a ser parte inherente de ese material. En este caso, el calor va a ser parte inherente del aluminio fundido. ¿Qué es entonces el riesgo? El riesgo es cuánto me voy a exponer yo a ese peligro. Y esto lo vamos a realizar con, por ejemplo, equipo de protección personal, con este material aluminizado que se encuentra en los guantes, en las botas, en el mandil. Vamos a estar reduciendo ese riesgo por quemaduras por el manejo del aluminio fundido, que también es una sustancia química peligrosa, por supuesto, de tipo corrosivo e inflamable. Entonces, el riesgo se puede o aumentar o disminuir. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, enfocado desde un punto de vista de administradores de un sistema de gestión, ya sea de medio ambiente o de seguridad y salud, estamos encargados de reducir este riesgo para nuestra plantilla
en nuestra planta, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros. Es muy importante que los análisis de riesgo de la norma 5 y los métodos y procedimientos de seguridad en la misma norma se encuentren completamente registrados y documentados, porque esa seguridad de los compañeros también es responsabilidad nuestra, recordando que la seguridad es de todos. Una vez que tenemos clara la diferencia entre peligro y riesgo, vamos a continuar con los distintos tipos de peligros que existen. Encontramos varios, como por ejemplo peligros ergonómicos. Esto se refiere a posiciones del cuerpo incómodas que me pueden llegar a causar algún tipo de daño. Tenemos peligros físicos, tenemos peligros sanitarios y por supuesto uno de estos peligros es el peligro químico, en el que nos vamos a estar centrando gracias a la norma 18. Existe en el mundo algo llamado sistema globalmente armonizado. Este sistema se trata básicamente de tres cosas: identificar, clasificar y comunicar peligros y riesgos de sustancias químicas peligrosas. Como pueden ustedes observar, esto se traduce en México a la norma 018 de la STPS. Entonces estamos hablando de lo mismo. Este sistema globalmente armonizado se encuentra en Japón, en la Unión Europea, Estados Unidos, en prácticamente cualquier parte del mundo lo vamos a encontrar. ¿Cómo se va a encargar de identificar los peligros? Anteriormente se utilizaba un sistema de los bomberos de Estados Unidos, que era el rombo de colores para identificar los peligros de las sustancias químicas. Este rombo, ustedes recordarán, tenía una parte blanca, una azul, una amarilla, una roja. Y tenía algunos números escritos en ella, del 1 al 3. Esto indicaba que era más o menos peligroso. ¿Cuál era el problema? Si tú no conocías esta metodología, no conocías esta norma, no ibas a entender qué tipo de peligro te está comunicando este rombo. Por tanto, se instauró el sistema globalmente armonizado para todas las sustancias químicas peligrosas. Para comunicar el peligro lo va a hacer a través de un logo muy simple, el cual es un pictograma de seguridad. El pictograma de seguridad, según la norma, es un rombo con fondo blanco, contorno rojo, y dentro de este fondo blanco vamos a encontrar propiamente el pictograma. Coloquialmente le conocemos a todo ese conjunto como el pictograma, pero realmente el pictograma es la figura que se encuentra dentro del mismo. Entonces, el pictograma de seguridad va a ser este. Si encontramos un pictograma que es forma cuadrada, tiene fondo amarillo, o simplemente no tiene un borde, eso ya no es un pictograma de seguridad y por tanto estaríamos incumpliendo la norma. Tiene que tener estos elementos. Existen 9 tipos de peligros de las sustancias químicas peligrosas. En otras palabras, existen 9 tipos de pictogramas de seguridad. ¿Cuáles son? Vamos a ver todos y cada uno de ellos. El primero que encontramos aquí es el pictograma de corrosión. ¿A qué se refiere la corrosión? Se refiere a la rápida degradación de mi cuerpo, de mi piel, así como de material inerte. Se representa con estos dos matraces que tienen la sustancia química que es corrosiva, que le está cayendo una mano que no tiene ningún tipo de protección, se la va a comer, la va a degradar, y con un rectángulo negro que puede representar plástico, metal, cualquier tipo de material, para que podamos observarlo de primera mano e identificar el tipo de riesgo y peligro que es. El segundo pictograma que encontramos es el explosivo. Se representa con una bomba explotando, lo cual es bastante gráfico y no deja espacio para ninguna duda. Continuamos con esta botella de aquí. Este se llama gas a presión. Las sustancias químicas que tienen este pictograma hace referencia a que si nosotros le damos un mal manejo, ese gas se puede liberar de forma muy rápida, generando una proyección de ese mismo contenedor en una única dirección. Esta es parecida a la explosión. ¿Cuál será la diferencia? Que el gas sujeto a presión se va a liberar en una única dirección, como comentábamos, mientras que la explosión va a estar liberando esa energía en un radio o haciendo daño a todo lo que se encuentra a su alrededor. El siguiente pictograma que encontramos es daño al medio ambiente. Este se representa con un pez, el cual se encuentra boca arriba, un árbol seco, una roca sobre la cual se encuentra el pez y una línea. Esa línea representa el agua o el mar. ¿Qué nos da a entender esto? Que esa sustancia química es tóxica y nociva para el agua y suelo y va a hacer un daño o afectar toda la vida que se encuentra en ese ecosistema. Por otro lado, encontramos el pictograma de inflamable. Este se representa con una llama con una línea. La gran pregunta, ¿es inflamable o flamable? Es inflamable. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a flamear esa sustancia química peligrosa, se va a prender en fuego inmediatamente. Por tanto, está prohibido que la podamos flamear. Por tanto, es inflamable.
A continuación tenemos este pictograma que se representa con la figura de un torso humano y una estrella de 6 picos en color blanco con puntos negros adentro. Esto se conoce como sensibilidad respiratoria. No me va a hacer un daño si yo puedo o llego a oler los vapores de sustancia química peligrosa, me va a hacer un daño en todo mi sistema respiratorio. Terminamos con los 3 más complejos. Iniciamos con este pictograma de aquí, se representa con un signo de exclamación hacia abajo y representa toxicidad. Se llama toxicidad aguda. En un momento explicamos a qué nos referimos con él. Por otro lado tenemos este pictograma que se representa con una calavera y 2 tibias cruzadas. Este también se llama toxicidad aguda. Coloquialmente se le suele conocer como toxicidad grave. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de toxicidades? La toxicidad aguda es un tipo de toxicidad que me va a hacer daño instantáneamente. Cuando tengo contacto con esta sustancia, la piel se me va a poner roja, me va a dar comezón, los ojos se me van a poner llorosos, voy a tener un efecto inmediato con la toxicidad aguda. Por otro lado, con la toxicidad grave, voy a tener un efecto que no se va a notar al día, no se va a notar al mes, no se va a notar con los años, se va a notar hasta mucho tiempo después conforme yo tenga exposición a esta sustancia química peligrosa. Este también suele llevar el nombre de cancerígeno, por lo cual es muy importante identificar todos estos peligros para mantenernos a salvo de los mismos. Y terminamos con este pictograma de aquí. Se representa con un círculo sobre línea con una llama. Este se llama comburente, pero también encontramos un nombre que a lo mejor es más fácil identificarlo, es reactivo. Imaginemos que tenemos una sustancia que es inflamable. Yo por algún accidente la flameo, prende en fuego y va a tocar una sustancia al lado que es reactiva o comburente. ¿Qué va a suceder? Que cuando tenga ese contacto va a suceder una reacción que va a hacer que ese fuego se prenda más rápido y más agresivo, incluso hasta generando una posible explosión. El reactivo o comburente va a depender su peligrosidad con lo que se encuentra almacenado, pues los va a potenciar a los demás peligros que encontramos. Esos son los 9 peligros en las sustancias químicas peligrosas y queremos preguntar, ¿cuál de todos estos es el más peligroso? La respuesta es todos. Todos pueden llegar a terminar en una fatalidad en caso de salud y en caso de medio ambiente todos pueden llegar a contaminar fuertemente nuestro entorno, ya sea por un daño físico o un daño químico propiamente. Ya identificamos el peligro o los 9 tipos de peligros que existen en el manejo de nuestras sustancias químicas. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. Existe algo llamado hoja de datos de seguridad. Esta hoja de datos, imaginemos que es un acta de nacimiento de la sustancia química peligrosa que vamos a estar trabajando o adquiriendo. ¿Quién realiza esta acta de nacimiento? La va a estar generando el proveedor. ¿Por qué? Porque él realizó esa sustancia química, él la creó. Por tanto, él conoce con qué se puede juntar, si se puede o no se puede agitar y algunas otras recomendaciones que él nos pueda dar. Esta hoja de datos de seguridad se actualizó recientemente y pasó de tener 8 secciones a 16 secciones, lo cual es muy importante conocer cuál es la estructura de cada una de estas hojas de datos de seguridad, pues va a ser la misma para todas las sustancias químicas peligrosas. La sección 1 es muy importante, es identificación de la sustancia química. Aquí vamos a encontrar el nombre de la misma y vamos a encontrar el nombre, número y dirección del proveedor. ¿Por qué vendrá estos datos en esta sección? En caso de emergencia, y a lo mejor si no tuvimos tiempo de leer la hoja de datos, pues podemos llamar al proveedor y preguntar qué podemos realizar en caso de esta emergencia. En caso de que haya caído el material de un compañero o cualquier otro tipo de emergencia. La sección 2 es la identificación de los peligros de la sustancia química peligrosa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? El pictograma de seguridad. No vamos a mencionar todas las secciones, sin embargo vamos a mencionar aquellas que son más sensibles, más importantes y que nosotros como trabajadores tenemos que tener muy en mente cuando estemos revisando estas hojas. La sección 4 se refiere a primeros auxilios. Aquí el proveedor nos va a dar los primeros auxilios en caso de ingestión, en caso de que me caiga sobre la piel, en caso de que tenga contacto con un gas o vapor de sustancia química peligrosa, un montón de probabilidades que pueden suceder. Por tanto, la sección 4, primeros auxilios, es muy importante.
La sección 6 se refiere a qué hacer en caso de incendio. No todas las sustancias químicas se van a apagar con agua, no todas se van a apagar con polvo químico, va a depender. Por eso es importante que como patrón tengamos el ingreso de la hoja de datos de seguridad para que podamos leer esta parte e establecer todos los controles operativos para precisamente en caso de un incendio poder controlarlo. La sección 7 se refiere a casos de emergencia de fuga o derrame, dependiendo si es líquido o un gas. Mismas indicaciones, va a depender de cada sustancia química peligrosa. Esa es la razón por la cual la norma 5 es general, porque ya cada sustancia es muy diferente. Y la sección 8. La sección 8 es el equipo de protección personal que debemos estar utilizando con el manejo de esa sustancia química peligrosa. A continuación vamos a encontrar distintas secciones que va a tener más información, como estado físico de la sustancia química peligrosa, etc. Y yo recomiendo revisar la sección número 13. Esta sección hace referencia al método de eliminación. ¿A qué se refiere? Cuando esta sustancia química peligrosa pasa por un proceso y se vuelve ya un residuo, nos va a decir cómo vamos a manejar ese residuo. Si se va a identificar como residuo de manejo especial, se va a clasificar como residuo peligroso. Ahí nos va a decir que no se debe verter, por ejemplo, en el agua por los efectos que puede llegar a tener, etc. En sección 13, eliminación, es una muy importante y sensible. La sección 16 siempre es otros elementos, pero algunos proveedores llegan a colocar una sección 17 con todavía especificaciones propias de los mismos. Esa no es una parte legal. Si encuentran estas hojas de datos con la sección 17 no pasa nada. Lo que sí es que tiene que tener las primeras 16 secciones. Esa es el acta de nacimiento. Pero también tenemos que etiquetar a la sustancia química peligrosa y no vamos a colocar toda la información de la hoja de datos de seguridad. Entonces vamos a hacer un etiquetado específico. Este etiquetado es como si estuviéramos hablando de una INE, una identificación personal. ¿Qué es lo que más resalta de la INE? La foto. De igual forma, la INE de las sustancias químicas peligrosas va a ser el etiquetado del sistema globalmente armonizado, que cuenta con 6 secciones. El primero de ellos es el pictograma, por supuesto, entonces es lo más visible como la foto que tenemos en el INE. La segunda sección que vamos a encontrar en la etiqueta es una palabra de advertencia o peligro. Aquí simplemente vamos a encontrar esas dos palabras en negritas y en grandote de la sustancia química, como podemos ver en este ejemplo que tenemos en pantalla. La sección 3 es, una vez más, datos del proveedor. ¿Quién es el proveedor? Su número de emergencia y su dirección. La sección 4 se llama H's o es conocida como H's. Las H's del inglés hazard se va a referir a los peligros de esa sustancia química peligrosa. Como podemos ver en este ejemplo, va a hacer referencia a que esta sustancia química es inflamable, me puede irritar los ojos, puede irritar la piel, etc. La siguiente sección que encontramos va a ser la sección de las P's o consejos o códigos de prudencia. Esta sección es muy importante porque es actividades de manejo, de almacenamiento y de eliminación. Aquí vamos a encontrar varias partes de la hoja de datos resumidas. Entonces, ahí me va a decir con qué la puedo almacenar, si se debe estar aireando constantemente, si debe estar cerrada o abierta, si debe colocarse en un contenedor plástico o de metal. Un montón de consideraciones, que no se debe agitar, que se debe transportar en carro, que se debe transportar, etcétera. Muchas consideraciones. Entonces, estas son todas las secciones que va a contener mi INE, la identificación de las sustancias químicas peligrosas, y vamos a colocarla en cada tipo de contenedor que contenga una de estas sustancias. Entonces, estamos hablando de picetas para tal vez alcohol de caña, estamos hablando de tambos de 200 litros para anticongelante, y en medio todo tipo de contenedores que lleguemos a encontrar para el manejo de nuestras sustancias químicas. Finalmente, esta es la importancia de las obligaciones del patrón. Antes de ingresar cualquier sustancia química peligrosa, es necesario solicitar al proveedor la hoja de datos de seguridad para implementar métodos de emergencia, como pueden ser regaderas o lavaojos, arena para secar incendios, extintores específicos, etc. Para considerar equipo de protección personal como respiradores para aquellas sustancias que representan toxicidad en el aire, así como los elementos de almacenamiento adecuado.
Por ejemplo, las sustancias químicas peligrosas suelen almacenarse en un rack como el que se encuentra en pantalla en este momento, o en estos contenedores color amarillo, que suelen llevar la palabra inflamable, el pictograma, y nosotros recomendamos colocar un listado de las sustancias que se encuentran guardadas en ese dispositivo. De igual forma, tienen que encontrarse aterrizadas. ¿Por qué? Porque son sustancias inflamables, entonces incluso una chispa puede generar una flama y tener un incendio y una condición de emergencia. Por tanto, todos tienen que estar aterrizadas, no importa si es un tambo o si es un rack. Tenemos que tener ese aterrizaje que nos pueda apoyar tal vez el área de mantenimiento para generarlo, pero tiene que existir. Por otro lado, esta etiqueta que estamos poniendo de ejemplo dice lo siguiente: en caso de ingestión, no provocar el vómito. Y yo quiero preguntar, ¿por qué voy a ingerir yo una sustancia química peligrosa? ¿No es obvio que voy a tener tal vez este ácido aquí? Pues no me lo voy a tomar, ¿es correcto? Sin embargo, es una causa muy común que sucede en los centros de trabajo. Esto sucede por dos cosas. Uno, por no etiquetar con la línea que veíamos anteriormente a nuestras sustancias químicas peligrosas, pero más importante, dos, por no usar el contenedor adecuado. Estamos trabajando tal vez en una bomba, empieza a liberar aceite, tengo en la mano una botella de Coca-Cola, la tomo, comienzo a llenarla y es color negro. A lo mejor era de un compañero, llega el compañero y se la toma. Esta es la causa número 1 por ingesta de sustancia química peligrosa y sucede mucho más común de lo que pudiera parecer. Por tanto, en los centros de trabajo no debe existir ningún elemento personal para poder beber en el desarrollo de nuestras actividades. Ni refrescos, ni botellas de PET, ni termos personales, porque estamos aumentando el riesgo de exponernos a estas situaciones. Llegamos al fin de este curso. Recuerda que si tienes un requerimiento particular, puedes contactarnos en los correos y números telefónicos que aparecen en la descripción de este video. Recuerda seguirnos en nuestros canales oficiales de comunicación, LinkedIn, YouTube, nuestra página web www.cbagroup.com.mx y recuerda que en Consultores de Validez Ambiental trabajamos juntos por la sustentabilidad. Muchas gracias.